emergen y se organizan en configuraciones subjetivas es lo que son nuestras motivaciones. Porque cuando cada uno de nosotros pensamos en algo que nos interesa, estamos atravesados sin darnos cuenta por muchos procesos de nuestras vidas. No me acuerdo quién era ayer que nos comentaba, creo que era Eduardo el otro día, cómo el Chapo Guzmán, el padre, que era un padre que le había dicho que es lo que iba a ser un narcotraficante, una cosa despectiva, un narcotraficante de quinta categoría, y cómo el desafío de la confrontación con el padre para él representaba algo importante. Esto lo estoy diciendo ¿por qué? Porque yo pienso que situándonos en la subjetividad humana, trascendiendo las dicotomías que hasta hoy usamos para referirnos personalidad, motivación, imaginación, como si la persona que imagina al mismo tiempo no estuviera pensando, sintiendo y posicionándose frente al otro. O sea, somos sistemas muy complejos. La psicología siempre nos trató de reducir a lo visible, a rasgos, a comportamientos, a tendencias observables, pero realmente somos sistemas no observables, ¿verdad? Como sistemas subjetivos. Esto tiene desafíos epistemológicos. Mis trabajos han acompañado lo teórico con lo epistemológico y con la metodología constructivo-interpretativa, pero sobre todo tienen un desafío muy importante para la práctica. ¿Por qué? Primero, porque yo pienso que cuando nosotros hacemos intervención en cualquier nivel, hacemos intervención cuando trabajamos en un centro de salud mental para romper la subjetividad social dominante de los profesionales que se siguen relacionando con los enfermos, aparentemente de forma democrática, pero sin darle voz, y trabajamos encima de eso. Nosotros estamos procurando cambiar un tejido social. Estamos actuando en un nivel que no es el nivel individual, pero actuamos en un nivel social en las instituciones, en las organizaciones, en las escuelas. Por eso es que la dicotomía de un psicólogo escolar, un psicólogo comunitario, un psicólogo social, representa la dicotomía que hemos hecho del propio objeto de la psicología. O sea, cuando un psicólogo escolar trabaja los procesos sociales de una comunidad que atraviesan la organización de la escuela, se configuran en las posiciones de los profesores y los directivos, y trabaja no apenas con los alumnos en sala de aula, sino trabaja con los alumnos y con el contexto institucional de su acción como profesor. Estamos viendo una intervención social. O sea, social no es una abstracción. Lo social tiene muchos niveles en que se organiza, y por eso en nuestra colocación sobre la subjetividad hablamos de la subjetividad individual y de la subjetividad social. O sea, la subjetividad es un proceso humano. Las relaciones humanas entronizadas a través de procesos comunicativos, conversacionales, se configuran de forma diferente en los participantes de esas relaciones. Y eso fue lo que le faltó, por ejemplo, a Moscovici, que era efectivamente la representación social es una producción simbólica que organiza una práctica compartida. Sí, pero cómo las personas que se organizan en ese sistema de relación se motivan para acompañar esa práctica. Moscovici trató el tema de las emociones de diferentes maneras. Ya los psicólogos construccionistas las desdeñaron, vieron la emoción como un epifenómeno del discurso. Recuerdo cuando Gergen decía que antes de la palabra estrés, el estrés no existía. No dejaba de tener razón. No existía el estrés como fenómeno institucionalizado, pero existían las tensiones que se expresaban en la regulación de los sistemas somáticos y estaban en las configuraciones de las enfermedades de los seres humanos. No al nivel que tenemos hoy, pero existía. O sea, pensar que la palabra inaugura el campo de una producción subjetiva es un reduccionismo discursivo increíble. Y es lógico porque esa revolución del discurso, que primero fue psicología discursiva, ¿verdad?, antes de ser construccionismo social, cuando Ron Harré fue uno de los fundadores,
Incluso Ron Harré explícitamente dijo, esta es la tercera revolución cognitiva, porque trabajaron el discurso, pero en sus aspectos lingüísticos. No se trabajó el discurso como producción simbólica que incluía lo lingüístico y lo no lingüístico. Y la subjetividad amplía a lo emocional, porque somos personas que vivimos emocionalmente nuestros mundos. La mejor expresión de esto es el amor. Es la expresión. Todas las motivaciones humanas son como el amor, donde ilusión, imaginación, fantasía, emocionalidad, proyectos y producción de pensamiento se unen en caminos de vida. Aquí lo saben, yo lo sé, en mi generación eran las muchachas las que más les pasaba eso. La mujer, existía el joven que estaba enamorado de ella, que es buen tipo, alto, la ayuda en los estudios, es un tipo honesto, está enamoradísimo de ella, le regala flores. Sin embargo, la mujer está enamorada del picareta, que es mujeriego, que es bailador, que perdió el año en la universidad, que tiene un futuro oscuro. Pero esa es la que se enamoró. Y eso no se resuelve con la razón. Como cuando el amor se acaba, empezamos a construir argumentos. Coño, ha sido mi compañera de vida, me ha ayudado, El amor es difícil que vuelva por esa vía. Las motivaciones humanas son así. No es una experiencia solo de todos nosotros como seres humanos. Yo decía hoy, cuando a García Márquez terminó El general en su laberinto, le preguntaron, debe estar muy feliz, y él dijo, no, feliz estaba cuando lo estaba escribiendo, porque la motivación estaba en los desafíos de su producción intelectual, en los caminos que se abrían, en las hipótesis que abría y que después desestimaba y entraba en otras. Y eso es la vida. Estamos constantemente recorriendo alternativas que nos llevan a dejar unas opciones y a entrar en otras, y siempre estamos en aventuras, y esas aventuras no se alimentan por la objetividad de los argumentos, se argumentan por la riqueza de nuestra producción ideativa, que es una producción subjetiva. Yo quiero entrar en las consecuencias que esto tiene para la práctica profesional y para los procesos de intervención. Yo, en lo personal, nosotros hoy tenemos un fuerte equipo de investigación en Brasilia. Tiene 3 líneas fundamentales: una en la educación y desarrollo, otra en la salud humana, tanto lo que pongo entre aspas, la salud mental, que eso sería para una discusión larga, porque nos hemos mantenido en la trampa de los médicos. Patología, ¿qué cosa es eso? Patología mental, ¿qué cosa es una patología mental? Porque las enfermedades son procesos progresivos que o se intervienen por recursos externos o por recursos que genera el cuerpo y desaparecen, y si no matan. Pero una psicosis no es una enfermedad. Una psicosis es un proceso extraordinariamente complejo con el cual se vive la vida toda, pero puede haber una integración social, puede haber un derecho ciudadano, puede salir el psicótico del discurso que hoy lo ubica socialmente y lo excluye, y se puede vivir de otra forma. Una depresión, bueno, a mí no me interesan los síntomas de la depresión, porque cada deprimido tiene una configuración de sentidos, contradicciones y procesos de vida que son como una bola de nieve, no tienen una causa, que se configuran en un modelo de vida, emergen como un malestar que llega a ser paralizante, llega a interferir las opciones de producir nuevos caminos de subjetivación. Eso no apenas pasa a nivel individual, eso pasa a nivel comunitario y pasa a todos los niveles de una sociedad. Yo, pensando acá, por la experiencia que ustedes han vivido de conflicto armado, víctimas de la guerra, etcétera, y que, por ejemplo, yo sé que esta maestría está muy orientada también, está orientada a todo, porque yo recuerdo que las veces que di aula aquí, había personas que la intervención la veían en el nivel de la escuela, otro en el de la comunidad y otro a nivel de las víctimas y las organizaciones de víctimas de la guerra. Yo tuve una experiencia importante en un país que también tuvo una guerra que se convirtió en una exterminación de los indígenas, que fue Guatemala, y asesoré un programa de, ¿cómo se llamaba? Programa Ave María, que era un programa de apoyo a las víctimas de la guerra.
Y les puedo decir que toda intervención social importante, yo creo que tenemos que distinguir, y eso es otra de los tres ejes que yo quería desarrollar. Yo quiero eliminar del concepto de intervención, cuando se habla de nuevas prácticas, dos tendencias que han acompañado mucho todos los tipos de intervención, desde la psicoterapia individual hasta los procesos de intervención social macro, pasando por los procesos de intervención local microinstitucionales. Primero es eliminar la patologización, o sea, la propuesta de la subjetividad es una propuesta de despatologización. Por ejemplo, en nuestra línea de salud, que converge en esto con la línea de educación, en nuestras investigaciones sobre aprendizaje, digo nuestras porque son del equipo, son de los doctores jóvenes, son de los doctorandos, hemos visto que la mayor parte de los muchachos que no aprenden por la incapacidad de sincronizar emocional y subjetivamente con la exposición de un profesor. Las teorías, y esto yo lo quería decir porque en Latinoamérica usamos mucho las teorías como militancias partidarias. Primero, las teorías no son verdades. Las teorías son sistemas de inteligibilidades que nos permiten inteligibilidad sobre aspectos que otras teorías no nos permiten, nos llevan a nuevas prácticas y nos posibilitan nuevas opciones para representarnos el mundo y a los otros. Por lo tanto, las teorías están en constante desarrollo. Si ustedes observan, no hay teorías puntuales. Hablar de psicoanálisis hoy es como hablar de investigación cualitativa. O sea, es no decir nada. ¿De qué psicoanálisis estamos hablando? ¿De Freud o de la evolución de las familias psicoanalíticas con todas sus ramificaciones y con sus tendencias más actuales de estudios psicosociales que orientan un psicoanálisis a la cultura? ¿De qué estamos hablando? Lo mismo ocurre en el behaviorismo, lo mismo ocurre en el humanismo con el poshumanismo, en el enfoque cultural, histórico, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos intervención, nosotros no estamos aplicando teorías, estamos usando la teoría como un recurso para organizar una práctica. ¿Qué trae la subjetividad de importante a esta práctica? Primero, reconocer que todo fenómeno se da en una cultura, ¿verdad? O sea, una tendencia que hoy existe precisamente, yo creo, que por la falta de teorización que tenemos, por el practicismo improvisado. Recuerdo cuando yo estaba en Guatemala que la cultura maya es una cultura histórica, ancestral, que hay que conocerla, y recuerdo que las ONG se metían en el campo y hacían yoga para eliminarle el estrés a los mayas. Eso simplemente es ridículo, eso no hay ni que discutirlo en un foro serio como este. O sea, es como pensar que el yoga le hace bien a todo el mundo, ¿verdad? Cuando cada cultura en la historia de la humanidad ha tenido sus propios medios de cura, y lo más interesante es que han curado. Hay muchos fenómenos que no han curado, pero a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra medicina y nuestras prácticas alternativas hoy curan muchas cosas, pero hay muchas cosas que no curan y aparecerán más cosas que no curan. Entonces nosotros no podemos separar una práctica de salud de una cultura, y los procesos de subjetivación siempre se dan dentro de una cultura, porque los procesos simbólicos, religiosidad, sexualidad, género, raza, son fenómenos culturalmente situados, ¿verdad? Entonces, una intervención tiene que tener claro cuál es la cultura del espacio donde vamos a actuar. No es lo mismo en Brasil actuar en un grupo de clase media que ir a una favela a trabajar y organizar un tejido social en una favela. Por tanto, y esto para después discutirlo, nuestra línea de pensamiento realmente tira por la borda el DSM-5, el DSM-4, todo tipo de diagnóstico patologizante. Yo creo que los fenómenos, los trastornos del comportamiento humano son configuraciones susceptibles de cambio a través de alternativas de desarrollo que no siempre la persona o una comunidad o un grupo humano puede encontrar sola.
lo cual no quiere decir que somos nosotros los que alumbramos el proceso de cambio. Tanto un ser humano como un grupo, como cualquier espacio social, tiene que generar un nuevo tejido de subjetivación que les permita alternativas de vida que vayan creando nuevas opciones a los procesos por los cuales estamos haciendo una intervención. Por eso es que el concepto de víctima, igual que el concepto de enfermo mental, de cualquier tipo de enfermo, porque yo realmente estoy contra las taxonomías de enfermedad-salud. O sea, trato de romper eso, a pesar de que evidentemente hay personas que generan salud y hay personas que pierden esa capacidad y entran en un proceso progresivo que lleva a la muerte, si no se interrumpe, lleva a la muerte. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a intervenir en una comunidad, les voy a hablar desde nuestra experiencia, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Primero, tratar de crear un núcleo inicial que sea capaz de producir un nuevo tejido social. O sea, ha habido una psicología comunitaria en América Latina que ha sido una psicología hecha desde la representación del psicólogo. Pasos que tienen un contenido esencialmente descriptivo asimilativo, donde el psicólogo desde su saber orienta y las prácticas se generan a través de la orientación del psicólogo. Yo creo que es lo contrario. O sea, yo creo que cualquier proceso, de la psicoterapia individual hasta un grupo, hasta la intervención comunitaria, hasta una intervención en otro nivel, tiene que conseguir que las personas sobre las que estamos o con las cuales estamos actuando se posicionen. No puede haber cambio si no se generan alternativas de subjetividad. No hay cambio si no se sale de la posición de víctima. La posición de víctima es legítima política y socialmente, pero no es legítima en la producción de saber. Por ejemplo, nosotros con estos fenómenos que tenemos del narcotráfico, o disculpen, de la dependencia, de la drogadicción, como un drogadicto me dice, no, porque la enfermedad que yo tengo, le digo, no, usted no tiene ninguna enfermedad, usted es incapaz de controlar y no tiene fuerza para controlar una adicción, y eso es lo que vamos a trabajar, pero no espere la cura de mi parte, vamos a trabajar juntos, pero usted va a tener que incorporar socialmente, yo quiero oírlo a usted, y se inicia un proceso donde vamos intentando que el otro se posicione de forma activa desde el lugar en que vive socialmente su proceso de dependencia. O sea, meter a una persona en una clínica de drogodependencia, está probado que un % muy elevado reincide. O sea, si nosotros no desarrollamos recursos alternativos a los problemas que nos generaron la drogodependencia, vamos a estar reincidiendo en la dependencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en cualquier proceso, yo creo que esta es una, desde nuestra perspectiva de la subjetividad, no hay cambio donde no se produce. O sea, el otro no cambia por lo que se le dice, ni porque llega una conciencia de un problema que tuvo cuando era niño. El problema que tuvo cuando era niño está en una bola de nieve y el problema pudo haber sido insignificante y se ha configurado en una historia de tal forma que hoy le crea un malestar a la persona que ella no puede solucionarlo. Pero los procesos de relación profesional con la práctica de cambio en los procesos de intervención tienen que ser procesos donde nosotros orientemos, pero antes de orientar, provoquemos, confrontemos, generemos alternativas para que el otro se posicione y que en todo momento estemos llevando al otro o a los otros a nivel individual o social a un lugar desde el cual ellos se puedan posicionar. Por eso es que digo, la primera cosa que quería es eliminar la tendencia a la patologización, a la victimización del otro, porque una vez que victimizamos, realmente el otro
usa la posición de víctima sin percibirlo. Y desde la posición de víctima no se construye, se recibe. Siempre estamos en el lugar de la ayuda, del apoyo. Y lo que nosotros necesitamos es que la persona sea capaz de generar alternativas vitales, que una comunidad, que un grupo humano sea capaz de generar alternativas. Por lo tanto, la tendencia sería la contraria a la que tiene hoy la psicología, donde la persona que mata, que no tiene piedad con un tipo social, porque nunca nos ubicamos en que muchos de esos asesinos tienen perritos y mascotas animales. A mí me gusta decirle a mis alumnos que en una universidad de alto padrón en Brasilia, ¿por qué un niño de 5 años que la madre lo usa para pedir limosna o para pedir auxilio, pero él es un niño de 5 años? Él no está usando a nadie, él tiene hambre, tiene frío, está flaco, se siente mal y ve nuestro tipo social con nuestra indiferencia, como podemos observar en cualquiera de nuestra capital. Pasamos y él es un perrito, él es un animalito. Peor que eso, porque hoy las clases altas adoptan animales, hay hoteles para gatos, para perros, pero pocas veces adoptan niños que están en situaciones delicadas de vida social. Y entonces yo pregunto, ¿por qué cuando tengan 22 años yo tengo que representar algo para ellos? ¿Verdad? ¿Por qué? Pregúntense eso ustedes. Solo que preferimos decir que es un psicópata para no decir que somos una sociedad enferma, una sociedad violenta, una sociedad centrada en la exclusión por múltiples razones. Entonces, nosotros no podemos producir víctimas. Nosotros en nuestro trabajo profesional tenemos que generar agentes y sujetos que sean capaces de abrir caminos. Recuerden que hasta Freud acompañaba al paciente para salir de la crisis, pero después el paciente tenía que seguir con sus propias piernas. No eran estas terapias que se han puesto de moda donde el terapeuta es una muleta, o sea, la persona lleva 10 años con el terapeuta, entonces tiene profesor de piano, terapeuta. No hay mejor evidencia que una terapia no funciona cuando usted lleva 10 años con un terapeuta. Usted se puede sentir bien, el terapeuta se siente mejor porque le cobra $300 o 150. O sea, un buen convenio, los dos se sienten bien. Usted va y usted le dice, yo me siento feo, y él le dice, no hombre, no, pero si usted es un tipazo, usted es un hombre que usa bastón, pero está fuerte. Entonces yo salgo de ahí, estoy 3 semanas, pero después, ¡brum!, al terapeuta de nuevo. No. Las terapias tienen que facilitar que la persona abra nuevas alternativas. Y los procesos de intervención social tienen que facilitar que se generen nuevos tejidos sociales capaces de producir opciones desde un lugar que está viviendo la persona en la cual estamos, nosotros con las cuales estamos trabajando. No puede ser desde nuestra ideología, estamos perdidos. No reconoceríamos la condición cultural histórica de la subjetividad, porque por mucho que podamos entender, nunca entendemos ni nunca llegamos al saber completo del sufrimiento del otro o del sufrimiento de un grupo. Yo recuerdo este señor que tiene muchos libros y que es un excelente terapeuta, Irving Shalom, que es además un excelente escritor, que escribió Cuando Nietzsche lloró. Él tiene un libro fantástico de consejos a terapeutas jóvenes. Y yo recuerdo que uno de los ejemplos que él coloca es que hubo una sesión muy productiva de él con un paciente que tenía, y le pidió al paciente escribir lo que en esa sesión había sido lo más importante para él. Y él quería confrontar si lo que el paciente construyó era la hipótesis que él tenía de lo que había funcionado en la psicoterapia. Y cuál no fue su sorpresa cuando el paciente le llevó la escrita. Él no había concientizado en esa sesión lo que el paciente le había dicho. O sea, que aquella idea que hoy se cultiva mucho todavía, de que nosotros tenemos una teoría y desde ella la implantamos y el otro cambia, es una idea nefasta para nuestras prácticas. Nuestras prácticas exigen creatividad, imaginación y usar la teoría como un recurso de inteligibilidad y como un recurso para producir alternativas dentro del curso de nuestra práctica, ¿verdad? Yo recuerdo que los construccionistas sociales, en la psicoterapia,
como Arlene Anderson o como la propia, ¿cómo se llama esta? Ay, caramba. Esto es lo que tiene la edad. El disco duro es de una 486. El grupo grande, el núcleo fuerte de la psicoterapia constructivista, que se colocaban en las posiciones del no saber. Evidentemente que no es el saber de nosotros el que cambia. Sin embargo, a mí conocer las configuraciones subjetivas, hacer hipótesis sobre ellas, me ayuda para orientar el diálogo, para saber dónde puedo provocar o cómo. Y por supuesto, esto es un camino que siempre hace desdobramientos que nosotros tenemos que ir siguiendo en la práctica. Porque cuando yo hablo de configuraciones subjetivas, no estoy hablando de algo que el saber agota. Estoy hablando de un concepto que me permite ver en los procesos humanos cosas que otras teorías no me permitieron. Por ejemplo, cuando un niño no aprende y yo veo que tiene vergüenza por su raza, o que la raza se combina con el hecho de no tener un padre y de que los demás hagan bromas sobre él, evidentemente que esto me da un norte para ver cómo yo trabajo con ese niño, ¿verdad? Para ver cómo trabajo con los padres y para ver cómo trabajo desde la escuela con esos muchachos, porque normalmente los niños que no aprenden son invisibles para el profesor. No les pregunta, los excluye, no se relaciona con ellos y no tienen un espacio social. Ninguno de nosotros puede ser productivo y generar bienestar si no tenemos un espacio dentro de las instituciones y las relaciones que tenemos. Eso tenemos que tenerlo muy presente para cuando trabajamos con los núcleos sociales fragmentados por la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los problemas más graves en Guatemala era que los propios campesinos de origen maya, unos habían colaborado con la guerrilla, otros habían colaborado con el ejército, ¿verdad? Y todavía habían resentimientos, miedos, y evidentemente que para romper con eso había que generar un proyecto de comunidad donde ellos fueran capaces de plantearse alternativas a los problemas que estaban enfrentando como comunidad. Y ahí las diferencias se iban limando en prácticas comunes, ¿verdad? En la abolición del miedo desde el lugar del investigador, porque el investigador sí actúa en eso, ¿verdad? En eliminar los estatus de los caciques en los espacios sociales, de ir creando otras visiones de los procesos que una comunidad o que un grupo social está enfrentando. Y fueron cosas sumamente interesantes. Y fue generar nuevos tejidos sociales que permitieron nuevas opciones de subjetivación. Y, por supuesto, la subjetivación no es algo etéreo, es algo que se concentra en nuevas posibilidades de agricultura, en nuevas opciones de pequeñas empresas en la comunidad, en generar empleos en el espacio social compartido. Pero eso se tiene que ir proyectando y ellos tienen que ir desarrollándose desde el lugar en que están. Por lo tanto, la despatologización, la ruptura con la victimización, yo creo que son dos procesos centrales para pensar en prácticas de un carácter diferente. Y muy unido a esto va una idea que es un concepto que en la psicología se ha mantenido capturado dentro de la psicología educativa y del desarrollo, como si no hubiera desarrollo humano en todas las esferas de la vida. Por eso yo prefiero hablar de desarrollo subjetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cambio en la psicoterapia es un proceso de desarrollo. Para mí el desarrollo es cuando una persona es capaz de generar nuevos sentidos subjetivos que lo llevan a sentir de una manera distinta la experiencia y a ser capaz de abrir opciones de vida. Ahí está el desarrollo, ¿verdad? Y todos los procesos de intervención, yo creo que tienen que estar orientados al desarrollo humano. Si no hay desarrollo, no hay cambio. No se pueden trabajar problemas de aprendizaje en un niño apenas en la esfera intelectual, porque es que el fracaso escolar no es un resultado de un déficit intelectual, es un resultado de un déficit intelectual acumulado
porque el intelecto humano es un sistema de operaciones donde la capacidad de imaginar, de construir nuevas cosas que nos generan nuevas visibilidades para lo que trabajamos, lo que estudiamos, es un proceso progresivo que se va dando en la medida en que nos escolarizamos y estamos metidos en tramas que demandan cada vez más complejidad de nosotros. O sea, por eso es que yo no creo en la inteligencia, pero bueno, antes que yo, Vygotsky, en fin, la inteligencia, Brunner, fue un concepto realmente excluido de la psicología más progresista, de la psicología más orientada al desarrollo desde una perspectiva de la cultura. Pero para poner un ejemplo personal, cuando yo era estudiante de psicología, me acuerdo que estudiábamos historia de la filosofía por un libro muy bueno, muy interesante de historia, que era de un existencialista italiano llamado Nicolás Abagnano. Señores, yo recuerdo que aquello a mí no me entraba ni por la derecha ni por la izquierda, y yo tenía que memorizar cosas para después en la prueba ponerlas, porque yo no podía transitar con aquello. Y ya teniendo 50 y tantos años, un día llego a casa de mis padres en Cuba y veo el libro de Abagnano. Digo, coño, déjame ver el libro. Y me siento en el portal a leerlo. Contra, pero qué simple era el libro de Abagnano, era introducción a la filosofía. ¿Por qué? Porque evidentemente el Fernando de 21 años que leyó a Abagnano no era el Fernando de 50. Las operaciones intelectuales son procesos que se configuran subjetivamente, que se van complejizando de una manera extrema y sobre las cuales nosotros tenemos que, para desarrollarlas, no podemos basarnos solo en un intelecto abstracto. Por eso es que la cognición, ella no tiene una entidad fuera del sujeto de la cognición. Y el sujeto de la cognición es siempre un sujeto configurado subjetivamente en una historia y en un espacio social. Y yo creo que ese es un campo importante para los desafíos de la intervención. Yo creo que nosotros tenemos que pensar el desarrollo subjetivo en dos niveles. Por ejemplo, los que tienen aquí experiencia comunitaria saben que las comunidades donde se reclama nuestra acción o donde nosotros vamos por cualquier tipo de situación vivida, haya sido conflicto armado, haya sido una comunidad fragmentada por la guerra de las bandas de narcotráfico, por los maras en Centroamérica, en fin, los múltiples problemas que azotan a nuestras poblaciones más pobres y más marginadas de la actividad del Estado. Nosotros no somos agentes de caridad, nosotros somos agentes de desarrollo. Nosotros somos profesionales que estamos orientados a buscar caminos de desarrollo, sean sociales, sean individuales o sean institucionales, en los espacios que nosotros trabajamos. Sin embargo, la psicología, desafortunadamente, yo siempre digo, es la ciencia más conservadora de las ciencias sociales. Primero por el empirismo salvaje con el que se asoció desde principios del siglo XX, ¿verdad? Cuando los discípulos de Wundt, que Wundt, acuerden que tenían la Volkerpsychologie, que estaba fuera del método experimental, que se rescató mucho después, pero que la psicología en boga de la época ignoró. Y cuando los discípulos de Wundt llegan a Estados Unidos, la psicología siempre aspiró hasta los años, yo diría hasta los años 60, habiendo rupturas, múltiples rupturas en ese movimiento, a ser una ciencia natural. El propio Vygotsky en 1928 tiene un texto de la psicología como ciencia, que es un texto objetivo, un texto naturalista, un texto comportamental, realmente. O sea, que a pesar de los movimientos de ruptura, o sea, quizás ustedes no lo sepan, hoy yo decía que en la graduación de psicología debemos darle cultura a los jóvenes, porque un graduado de psicología tiene la cabecita así, normalmente. Yo recuerdo que nosotros hicimos una investigación en la Universidad de Brasilia, bueno, no Brasilia, en 3 universidades de Brasil, estatales y privadas, y poníamos 3 situaciones conflicto. O sea, voy a ponerles un ejemplo, no era exacto, pero era este tipo. Un joven negro de 28 años golpea a su mujer, está desempleado,
es alcohólico, la mujer empleada doméstica presentó una queja sobre él, pero él no se quiere separar porque el hombre en una comunidad marginal representa una protección para la familia. ¿Cómo usted como psicólogo trabajaría este caso? Señores, para echarse a llorar, ¿verdad? O sea, aquellos estudiantes, pues bueno, estudiantes con formación psicoanalítica es para ponerlo entre comillas, porque un joven de 22 años, ¿qué carijo puede saber de psicoanálisis? Lo poco que ha podido leer. Por lo tanto, clasificarse como psicoanalista sería un poco soberbio, ¿verdad? Pero entonces, los jóvenes que tenían afinidad por el psicoanálisis decían barbaridades como esta: es que debe tener un complejo de Edipo mal resuelto y está agrediendo la figura materna a través de esa violencia. Un disparate colosal, pero así. No veían la raza, no veían el contexto, no veían el desempleo, no veían la comunidad en que vivían. Los que se dedicaban a la terapia sistémica proponían hacer una situación paradojal para resolver el problema de la pareja, algo para echarse a reír. Y los humanistas proponían oírlos para que ellos fueran autoorganizándose a partir de su narrativa. Entonces, realmente, señores, eso es lo que tenemos que romper en la psicología. Usted se tiene que entronizar, se tiene que meter en la singularidad de la comunidad, de la institución o de la persona. Usar su teoría como recurso para todas las maniobras prácticas que usted va a hacer en ese proceso, porque en una intervención comunitaria vos se tiene que organizar grupos, vos se tiene que desdoblar personas clave para que organicen determinadas acciones que permitan multiplicar el grupo en la comunidad. En fin, cada quien lo hace desde los recursos, pero los procesos de intervención tienen múltiples recursos, todos los familiares, etcétera. Los instrumentos están en la historia de la psicología. La forma en que los usamos depende de la formación que tengamos y de la proyección que tengamos en nuestra práctica. Entonces, por ejemplo, esa asociación desarrollo, cambio, intervención, para mí es fundamental. No hay cambio sin desarrollo. Y no hay desarrollo si no le permitimos al otro salir del lugar de estar. Cuando hablo del otro no hablo de individuos, hablo de un otro social, de un otro individual, de un otro institucional. Si el otro no encuentra con sus propios recursos opciones alternativas. Y eso es lo que yo creo que hoy nuestras prácticas demandan: creatividad, traer a los cursos, confrontarnos lo que hacemos con lo que podríamos ampliar, ¿verdad? Y ganar una experiencia donde confrontemos nuestras prácticas de campo. Porque otro defecto de la psicología latinoamericana, hasta de las tesis de doctorado, es 350 páginas hablando de todo el mundo, ¿verdad? De Chucho, de Vygotsky, de Aristóteles, cosas que no tienen que ver con el foco del problema, con la tesis que se defiende. Y después 45 páginas de un trabajo de campo, después de estar 4 años estudiando. Hoy nosotros hemos invertido eso. Hoy nuestros estudiantes de doctorado van al campo inclusive antes de hacer su calificación. Hoy estamos cambiando eso. Y ya nuestras tesis tienen un volumen de trabajo interesantísimo. Entonces, cuando hablamos de teoría, no es para teorizar como una abstracción, es para usar los recursos del pensamiento dentro de un marco que nos permite, que nos hace sentido para enfrentar las cuestiones que queremos explicar y que queremos construir con nuestro saber. Ningún saber agota ninguna cuestión. A mí me da mucha risa cuando mis estudiantes me preguntan de pregrado: profesor, ¿usted ya vio alguna configuración subjetiva completa? Le dije: ni la vi, ni creo que pueda verla, ni pretendo verla. Y esto es un desafío epistemológico, porque los psicólogos siempre hemos pensado que las construcciones teóricas que hacemos tienen que tener una expresión lineal en algo que permita, entre comillas, validarla. Es imposible validarla. O sea, el concepto de validación es un concepto totalmente atado a una visión empírica del saber. Inclusive hablamos de investigación empírica, eso no existe, a no ser que yo
no ponga una idea en el proceso de investigación. Pero bueno, ese es un tema de la epistemología, de la metodología. Nosotros desde que entramos al campo, empiezan las hipótesis. Empezamos los indicadores, la relación entre los indicadores, abrir zonas de inteligibilidad y buscar las construcciones a partir de nuestro referencial teórico que no está impuesto. Las usamos cuando son útiles para lo que queremos construir. Porque nosotros vamos banalizando las teorías y después queremos forzar. Entonces, cogemos el concepto de representación social y con él queremos ir a un campo y explicarlo todo. Imposible. La representación social solo explica la representación social. Y cuando esto se convierte en una herramienta útil para explicar una dinámica sobre la que estamos trabajando o sobre la que estamos interviniendo. Entonces, como yo les decía, los conceptos de sentido subjetivo, de configuración subjetiva, han sido conceptos que me han permitido visualizar en los campos de investigación cosas que otras teorías no permitieron. Las teorías funcionan en tanto tienen valor para producir saber y para generar prácticas. Y ambas cosas van relacionadas. Es imposible separar las prácticas del saber. O sea, eso sería totalmente imposible. Sin embargo, para esto tenemos que superar varios vicios que desgraciadamente en América Latina hemos tenido. Primero, leemos poco. Segundo, preferimos consumir teorías a producirlas. Tercero, creemos que la teoría es una cosa que está en la estratosfera y creemos que las tenemos que traer para usarlas, aplicarlas al problema y terminamos embutiendo el problema en significados que realmente simplifican y mediocrizan la forma en que vemos el problema. Entonces, ya para cerrar y pasar las preguntas y a las cuestiones, yo los invitaría a ustedes a que pensaran. A mí me da mucha risa porque otra cosa propia de nosotros en Latinoamérica es no citarnos recíprocamente. Entonces uno se tiene que abrir caminos en el mundo, ¿verdad? Porque bueno, desgraciadamente la legitimidad no viene en nuestro lenguaje. La legitimidad viene cuando empezamos a producir, entre comillas. Y yo la legitimidad siempre la tuve en mi pensamiento. Yo soy como García Márquez. Me motiva pensar, me motiva cuando estoy aquí discutiendo con ustedes. Pero un problema que tenemos es no quererle dar crédito a nuestros colegas del continente o no intentar profundizar en qué planteamiento están haciendo y cómo nutre una posibilidad de acción, ¿verdad? A mí me dio risa porque hace un tiempo alguien me dijo que quería fundamentar algo de mi concepción y le dijeron que no, que mejor era desde la concepción de la psicología crítica latinoamericana. Y yo dije, bueno, es que mi teoría, cuando hablo de teoría hablo con total modestia, porque como les digo, las teorías para mí son caminos de inteligibilidad que tienen un valor histórico. Es que yo no pertenezco a un movimiento crítico latinoamericano. ¿O qué cosa es la crítica latinoamericana? Igual los múltiples mitos. Psicología política. Yo creo que una psicología es política no por el discurso explícito de los autores. Hay autores que tienen discurso explícito y que lo que colocan no tiene consecuencias para nada. Una teoría es política cuando es lo suficientemente subversiva como para que su uso en campo de la práctica y la investigación subviertan sistemas normativos establecidos y conservadores. Y las cosas no son críticas o progresistas en eterno. Las cosas son progresistas en un momento histórico. En otros se pueden hacer conservadoras, ¿verdad? No tenemos el don de ser los buenos de la película. Y una de las cosas que rompe, hablando de política, la teoría de la subjetividad rompe con los mitos, ¿verdad? Esos mitos que nos inculcaron en un momento de nuestra historia. No, fulano solo se dedica a la justicia social, al sacrificio por el otro. No, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras ambiciones, nuestros puntos fuertes, y somos mejores en cuanto nos expresamos de nuestros puntos fuertes, pero también tenemos nuestros puntos débiles, todos, ¿verdad? Todos. Entonces, abro a la conversación, al debate. No esperen que yo responda a todas las preguntas. Además, yo tiendo a comentar lo que me preguntan, porque yo en la investigación y en mi concepción de la psicología he salido de la lógica estímulo-respuesta.
Los psicólogos nos interesa presentar la lámina y que el otro día que si vio una rosa o si vio un penis, claro, un tipo que tenga mediana capacidad de preservación ve el pene y no lo dice. Yo me acuerdo cuando entré en psicología me aplicaron un Rorschach. Yo tenía 17 años y está es una imagen común del Rorschach. El gato, la piel del gato abierta, pero en el medio tiene un pene, por lo menos lo que yo veía. Pero cuando me preguntaron qué yo veía, dije que una piel de gato. No se me ocurrió decir que veía un pene. Y dije, coño, este es un perverso. Entonces todos tenemos una preservación. Por eso es que la metodología no puede estar apoyada ni para la investigación ni para la práctica en lo que nos dicen las personas, sino en cómo se organiza el sujeto que habla en la trama que nos expresa a través de lo que dice o a través de lo que hace. No es lo mismo si ahora yo le preguntara a ustedes cómo es su relación con su papá. Esa es la psicología que a veces todavía hacemos. La gran mayoría, bueno, el papá no, los padres, nosotros los hombres todavía somos más machacados y sobre todo por los discursos actuales, que ahorita ser hombre es un pecado, ¿no? Ahorita decir que uno no es bisexual, mis alumnos pero profesor, su lado femenino, bueno, ustedes me disculpan, pueden ser preconceptos, pueden ser, pero yo nunca me lo descubrí mi lado femenino, ¿verdad? No estoy en contra de tenerlo, si lo tengo, pero no me lo descubrí todavía. Ya creo que no me lo voy a descubrir, ¿verdad? Y el problema, porque entonces nos vamos a caer en el psicoanálisis tradicional. Cuando Gardiner, el fundador del neopsicoanálisis cultural, en un libro excelente que dice Mi análisis con Freud, dice lo que todos sabemos: Freud era un genio interpretando, y además Freud interpretaba en la singularidad, aunque al final reducía cosas que cuestionó en construcciones en análisis, reducía una interpretación universalizante, porque su visión del hombre era esencialista y universalizante. Sin embargo, dice Gardiner, me ayudó a superar y a entender mi miedo por las máscaras. Sin embargo, me tuvo toda una vida buscando un homosexualismo deprimido que nunca encontré, y que si hubiera empleado ese tiempo en otras cosas quizás hubiera vivido mejor. Muy simpático, porque ahí están las cosas que se nos imponen como concepción. No, nosotros tenemos, a mí no me interesa si usted tiene un homosexualismo reprimido, a mí lo que me interesa es que usted sea feliz. Si lo tiene reprimido y en algún momento sale, ya usted será feliz con su homosexualismo, pero yo no tengo que buscarlo. Yo lo que tengo es que ver y procurar por diversas vías si usted es una persona feliz, si usted en su sexualidad es legítimo, es honesto consigo mismo. Esas son otras cosas. Pero el ejemplo que yo iba a poner, si yo preguntara ¿y cómo es su mamá?, todos me iban a decir: mi mamá es buena, sacrificada, excelente la vieja. Ahora, es muy distinto que yo pregunte eso, y por eso la idea de sistemas conversacionales superó la idea de entrevista, a que yo le diga: hábleme un poco de su familia. Desde que usted elige por qué momento de su vida usted comienza a hablar, qué figuras de su familia usted trae, qué experiencias vividas usted relata sobre esas figuras, yo empiezo a construir indicadores que no son más que construcciones mías sobre algo que no está explícito de forma directa, pero que acompaña mis hipótesis de trabajo, sea en la investigación o sea en la práctica. Y además me permite traer otros instrumentos e ir creando caminos de construcción, porque ahí mismo le digo a la persona: y usted tendrá, por ejemplo, vamos a suponer, la persona me empezó a hablar de la adolescencia, y le pregunto: ¿usted tendrá alguna foto con su familia cuando usted tenía 7 años? Usted me la puede traer. Y ahí creamos una conversación sobre la foto, pero en la foto están todos los miembros que me habló a los 16. Sin embargo, cuando ella me conversa a los 4, nuevas cosas entran, y se va produciendo en la conversación expresiones sobre experiencias que nunca la persona construyó. Y ahí es donde vienen las hipótesis sobre las configuraciones subjetivas y sobre el papel real que una experiencia vivida, una relación, una persona, todo ha tenido en el desarrollo subjetivo. Por lo tanto, no está en lo que decimos, no está en el comportamiento explícito. Un alumno puede ser cortés conmigo porque quiere que yo lo sitúe en un buen lugar como alumno, pero puede ser cortés conmigo porque se identifica y ve en mí a alguien que se parece a su papá, y lo mismo me puede agredir por eso. Si el papá era agresivo, el alumno yo lo veo ríspido conmigo, entonces yo quiero saber por qué está ríspido, pues yo no he hecho nada para que él esté ríspido. Toda
Todo comportamiento humano consistente es un proceso de subjetivación de un cosmos de procesos simbólicos sociales a través de los cuales hemos transitado nuestras experiencias de vida. Solo que en nuestras experiencias de vida lo vivido no aparece como una memoria, aparece como una producción subjetiva que realmente no reproduce una racionalidad, reproduce una producción nuestra, ¿verdad? Que toma distintas formas. Oye, ese grupo vino a clausurar el acto. Excelente, eso es propio de América Latina también, los felicito. Van a aprender mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos por su paciencia al oírme y abrimos el diálogo y la conversación. Sí, usted. Perdón, los que salen, se puede cerrar la puerta, que está el tema de la música. Gracias. Entonces, bueno, abrimos tiempo para preguntas y comentarios. Estamos medio cortos de tiempo. Le pido que privilegien las preguntas y si son comentarios, por favor, brevedad, de forma de permitir que todos participen. Bueno, pues mi nombre es Carlos Arango. Es un placer pues, nuevamente a Fernando. Hace mucho tiempo no nos veíamos. De aquí no te distingo. Que de aquí no distingo. Sé que tienes un sombrero y espejuelo, pero las fases no las distingo. Muy bien. Quería hacer referencia, digamos, a que tú has presentado la propuesta de las teorías de la subjetividad y la concepción de subjetividad que estás trabajando y cómo eso se relaciona con respecto a la práctica y a la práctica profesional y a la acción propiamente dicha en la vida cotidiana. Correcto. ¿Sí? Sin embargo, me llama mucho la atención, digamos, que no mencionas en tu discurso la palabra interacción. ¿Sí? En Colombia estamos en este momento en un gran problema en la comunidad psicológica alrededor de qué es lo que estamos entendiendo por atención psicosocial. Y se plantea qué entendemos por atención psicosocial en la ley, ¿sí? En la ley de atención de víctimas, como una alternativa a la atención en salud mental psicopatologizante, con lo cual me identifico mucho con las críticas que usted está haciendo al modelo psicopatológico. Pero cuando hablamos de atención psicosocial, nos estamos refiriendo a un modelo psicosocial que corresponde a toda una trayectoria de lo que llamamos el pensamiento psicosocial, que no es propiamente las teorías de la subjetividad, sino las teorías que hablan de la interacción, hablan de los contextos interactivos, hablan del análisis de las situaciones y de la participación de los sujetos en la construcción y en la transformación de las situaciones. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a usted es, en el trabajo que usted ha hecho, ¿cómo considera el enfoque del interaccionismo simbólico de George Herbert Mead y todas las teorías que se han derivado de ese pensamiento, donde está la fenomenología social de Lyle y Cooper, de Schut, está el trabajo de Erving Goffman sobre escenarios, donde están las mismas relaciones sociales marxistas, es decir, donde está la teoría de la acción comunicativa, que es lo que se considera la corriente del pensamiento psicosocial. Entonces me gustaría ver cómo relaciona lo que usted está trabajando con el campo propiamente psicosocial. Bueno, es que lo que yo estoy trabajando precisamente no es psicosocial, pero sin separar lo psíquico de lo social y especificando que lo psíquico en lo humano tiene un nivel cualitativo diferenciado que es generado en la cultura y que es la subjetividad como fenómeno. O sea, no somos el resultado de objetividades que nos marcan de forma lineal y de forma fatal nos pautan los caminos de vida. Sin embargo, desde que yo estoy conversando, estoy hablando de conversación y de diálogo. No hay teoría de la subjetividad, más considerando la subjetividad como yo la coloco, porque usted habla de las teorías de la subjetividad. No, teoría de la subjetividad no ha habido en la psicología, por lo menos que yo sepa. O sea, la subjetividad es un tema que emerge hoy específicamente como definición ontológica diferenciada desde las décadas del 90. O sea, los que han trabajado el campo, la psicología soviética en los años 80 introduce el tema porque tenía premisas de sobra para desarrollarlo,
pero no lo especifica, no lo profundiza. Toda la fenomenología ha evitado la subjetividad por considerarlo parte de una colocación metafísica y prefiere hablar de intersubjetividad. El problema es que no hay un inter sin dos sujetos que a la vez que están generando un espacio de subjetivación que está atravesado por una subjetividad social, están produciendo subjetividades propias que son parte de ese espacio. O sea, usted habló del sujeto, ahora ¿qué sujeto es ese? Porque todos los métodos MIT, etcétera, no, en lugar del individuo no aparece como generador del espacio social. El espacio social es hegemónico sobre los individuos. Y mi planteamiento desde que comencé a hablar es: el individuo es inseparable de la trama social. El individuo, la acción de un individuo, un camino de subjetivación, abre nuevos espacios de subjetivación social que llevan a la modificación social. Por tanto, nos configuramos dentro de lo social y somos agentes de transformación, no en una relación lineal. Evidentemente que lo social institucionalizado ejerce una presión sobre nosotros a través de discursos dominantes, de los procesos simbólicos que caracterizan el orden social, que no era el interaccionismo social de Mitt, porque Mitt todavía no tenía una noción realmente, por ejemplo, de los procesos discursivos que organizan el orden social, porque el discurso no había entrado, no porque Mitt fuera mejor o peor, Entonces, Mitt trata de hacer una sociología centrada en la interacción, pero omite, como toda la tradición sociológica, con excepción de las más recientes, ¿verdad? Omite al sujeto individual, a ese sujeto que es inseparable de una trama social, porque genera dentro de ella. Y la Escuela de Frankfurt apela al psicoanálisis para el lado subjetivo de los procesos sociales, una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Entonces eso es como yo lo veo. Como yo le dije, no es una respuesta, es un comentario a su inquietud, Carlos. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte cómo hacer para hacer partícipes a todas estas personas que hacen parte del tejido social, para que quieran comprometerse en esas intervenciones. Es decir, por ejemplo, si se va a hacer la intervención con niños de una escuela, se puede trabajar con los niños, se puede trabajar con los profesores y las personas que hacen parte, digamos, que de esta institución. Pero sabemos que estos niños van a sus casas y digamos que en estos lugares van a vivir diferentes problemáticas que es difícil, digamos, de tratar. Entonces, habló usted de un concepto muy interesante que era las motivaciones y de motivar a las personas a ser parte de estas prácticas. Pero ¿cómo lograr unir todo a todas esas partes? Mira, precisamente uno de los valores heurísticos de esta propuesta de la subjetividad es que el universo social dentro del cual un niño vive aparece en su producción subjetiva. Pero cuando tú intervienes, como muy bien dijiste, se trabaja con los niños, se trabaja con los profesores, se puede trabajar con los padres, dentro de la escuela yendo a las casas, ¿verdad? Pero tú no puedes lograr una motivación por un proceso, por un llamado. La motivación se va haciendo en la medida que la trama relacional se va organizando. Y tú lo que eres un gestor como psicólogo de cómo facilitar que esa trama relacional se organice. Por eso es que un maestro, como nosotros lo vemos hoy de nuestra perspectiva, no es formar al maestro en que sepa geografía y lo que criticaba Paulo Freire, habla aquí de geografía. Un maestro es un gestor de un sistema de relación que es la sala de aula, que es un espacio social. Pero nunca lo hemos visto así. La sala de aula es el niño mirándole la nuca al del frente y separado de una trama de relación. Sin embargo, tú como psicóloga tienes muchos recursos. Yo te diría, un niño, los que más necesitan cuando tú trabajas de niño, con niños, de tu trabajo, están súper necesitados del contacto social. Entonces, si tú ves que ellos no se integran, por ejemplo, a una actividad que tú tienes diseñada como grupo, tú haces grupos más pequeños, tú tienes trabajo individual con algunos, porque el trabajo individual no lo podemos desestimar desde muchas perspectivas. Cuando tú tienes una persona clave en una comunidad, tú hablas con ella y ves cómo se proyecta y qué iniciativa de él
puede generar que otros sectores de la comunidad se integren, pero eso es un proceso progresivo. O sea, nuestros trabajos de intervención no son actos, son un proceso que tiene un decursar progresivo, que es precisamente lo que permite opciones de desarrollo, tanto a nivel del tejido social como de los individuos. Entonces tú como psicóloga, tú eres una gestora. Por ejemplo, tú eres gestora en que niños que nunca han tenido una relación con el profesor, de crear algo de forma creativa que el profesor tenga que ver con esos niños. Y de pronto el profesor comienza a ver el niño de forma diferente. Y el niño empieza a sentirse de forma diferente por el valor que el profesor le da. Entonces esos son procesos. Y tú como psicóloga tienes que tener algo importante. Yo siempre, una de mis críticas a la psicología es su carácter objetivo instrumental. Realmente nosotros los psicólogos hemos sido técnicos de aplicación. O sea, en la forma en que nos educaron. Aplicas un instrumento en Minnesota, el 16PF de Cattell, el otro. ¿Qué es eso? Para eso no hay que ir a la universidad. ¿Te das cuenta? Tú no eres una aplicadora de instrumentos, tú eres una gestora de las tramas dialógicas y conversacionales. Ahora, lo que tú no puedes querer es montar técnicas a la fuerza. Como yo decía, el yoga tiene un papel tremendo en la cultura oriental y en grupos que hoy en la globalización toman. Ahora la cultura maya nunca hizo yoga. Entonces la cultura tiene sus formas de se relacionar con sus muertos, que son muy interesantes, porque toda cultura representa la creación de formas múltiples de subjetivación a través de las cuales la cultura ha tenido una historia. Y lo que nosotros no podemos pensar es que como profesionales vamos a traer 3, 4 instrumentos y vamos a cambiar a las personas. Tenemos que entrar primero en sus tramas y tenemos que permitir que ellas generen opciones de desarrollo que van generando de forma propia entre ellos. Y nosotros, como te dije, somos gestores. Ahí está nuestra creatividad y nuestra sutileza. Pero yo te diría, para investigar es lo mismo. Cuando tú investigas estás abriendo un espacio social, estás recibiendo informaciones que estás construyendo progresivamente, pero tienes que inventar nuevos instrumentos, tienes que tener iniciativas, tienes que tener recursos y los vas desarrollando en el curso de la investigación. Claro, te estoy hablando de una investigación que rompe con la idea de instrumento como algo padronizado, confiable. O sea, el instrumento puede ser generalizable, confiable, validado. Quien no es ni validado, ni confiable, ni generalizable son las personas que lo responden, que son mundos complejos, singulares. Hasta el modelo biomédico, porque no vamos a equivocarnos, todas las ciencias tienen investigación de punta y la banalización del saber. Los médicos que nos atienden en los hospitales, los pobres no tienen tiempo a veces ni para investigar. Pero hoy las investigaciones de la medicina de punta van a los modelos singulares de la enfermedad. O sea, tener un cáncer de hígado no dice nada. ¿Qué tipo de configuración tiene ese cáncer? Disculpen la palabra que es de mi cosecha. ¿Qué tipo de organización genética tiene ese cáncer? ¿Cómo se relacionó? ¿Cómo la historia del individuo está? ¿El tipo tomaba, no tomaba? ¿Cuál es la agresividad que tiene? Entonces, hoy no nos estamos saliendo hoy. Yo le comentaba, creo que a los jóvenes hoy estamos rescatando, por ejemplo, a través de un trabajo muy interesante, de una serie que tiene Jan Balsines sobre el método ideográfico. Estamos rescatando lo ideográfico que Gordon Allport en la década del 50 tuvo un artículo fantástico de lo ideográfico y lo nomotético, que nadie cita porque Gordon Allport se lo comió su momento histórico. ¿Te das cuenta? Pero hoy estamos en cómo producir modelos de conocimiento que tienen una capacidad teórica de generalización, pero que no tienen carácter inductivo. O sea, quiere decir, yo estudio Omar, estudio sus configuraciones subjetivas y tiene un cuadro, Omar, muy parecido a la colega, también es directora, vamos a suponer, de una maestría y los dos tienen muchos intereses, pero cuando yo me meto en los mundos de ellos son dos mundos distintos y esos intereses tienen historias diferentes y aparecen a través de sentidos subjetivos diferenciados. ¿Prende? Me extendí un poquito, pero para redondear algunas cosas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Usted de la maestría? ¿Usted? No es la que me preguntó.
Ah, no, está bien, ¿no? Porque en la maestría vamos a tener una conversación con los alumnos, podríamos seguir, porque ahí hay tela por donde cortar por más lugares, pero bueno. Primero expresarle a usted, señor González, mi admiración, porque lo admiro mucho, admiro su teoría y la he seguido desde el pregrado. Ser egresado de psicología creo que no es fácil, conseguir un puesto donde uno se ve estudiando, allá cuando sale y se ve con un mundo laboral muy diferente, pues es difícil, y a mí la vida me ha llevado a estar en un campo organizacional que no es mi favorito, pero que yo quisiera hacer como una ruptura. Y para mí ha sido difícil porque realmente cuando trato de aplicar esta teoría me siento como mosca en leche. Y con las personas de las empresas me dicen como, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no eres como los normales? ¿Sí? Entonces, ese tema me abruma un poco. Me abruma un poco porque a veces llego con esta nueva forma de hacer las cosas como para que se vea a los trabajadores como más que una cifra. Este tema de la motivación que usted hablaba ahorita es muy importante para mí porque es de lo que más se habla. Motivación para un producto, para vender, para todas estas dinámicas. Entonces, ¿cómo podría hacerse en ese tipo de campos donde choca tanto? Que choca mucho con todo lo que es sus dinámicas, entonces quisiera Pero es que tú estás en la vanguardia de este capitalismo, de carrera en el tiempo, motivación por estar alienado, que esa es la más grave, pues la alienación es un proceso motivacional. Es cuando yo me niego, pero yo no tengo conciencia que me estoy negando y estoy siendo una pieza que me están usando y yo voy a alienarme de mis verdaderos objetivos de vida. Entonces el tipo tiene una casa en la playa, una casa, pero no vive, trabaja mañana, tarde, noche. La correría, iba a decir, la velocidad de la vida. Entonces la vida me va absorbiendo, precisamente no permitiendo caminos de subjetivación propios. Y llega un momento que estoy despojado de lo mejor de mí. Y me lo han tirado, me lo han sacado, y lo peor, a veces me siento orgulloso, porque hoy el capitalismo está montado, que es un problema grave. Desarrollo tecnológico y capitalismo van de la mano. O sea, las empresas estas, el Google, todos estos grandes monopolios de los sistemas de información, está calculado dentro de 15 años van a tener más fuerza que los bancos económicos. Sin embargo, nos caen de lo más simpáticos los muchachos, nos pasamos el día metidos en la alienación, porque una cosa es usar el recurso, que yo lo uso mal, y otra cosa es enviciarnos en procesos vacíos que nos separan de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo te diría que ahí está tu creatividad, yo te diría, ahí está tu desafío de vida. El mío fue trabajar la teoría, hacer esta propuesta, traerla. Ahora, tú me planteas una cosa que yo no tengo ni idea, porque además nunca he estado dentro de los sistemas organizacionales del capitalismo actual. Estoy dentro de una universidad que es parte de eso. Es parte de eso, porque hoy lo que era la clase obrera para Marx son los profesores de las universidades. Por suerte ya yo tengo, somos explotados hasta la pared de enfrente. Pero bueno, por suerte, por mi edad, ya uno va teniendo un estatus. Pero yo le digo, si ustedes me preguntaran, yo se lo digo a mis compañeros jóvenes, ¿tú quisieras tener mi edad? Oye, muchísimo. Pero fíjate, si yo tuviera que pasar las incertezas que tú tienes, no quiero tener tu edad. Ya yo cumplí mi ciclo de vida, viví. Cuando me toque, pues abriré el camino. Pero realmente hoy es duro ver cómo el profesor cada vez más está pautado por normativas, burocracia, que lo van cercenando en su creatividad. Porque a las grandes empresas, no me quiero meter con ellas porque estoy en una universidad privada aquí, estoy hablando de mi experiencia en Brasil, nadie se sienta aludido, ¿verdad? Nadie se sienta aludido. Además, uno vive dentro de un sistema y tiene que sobrevivir dentro de él, pero realmente muy pocas veces hay un interés por lo académico. No por salir en la defensa, pero ya que hay una maestría aquí es algo importante, porque la maestría normalmente no da el lucro que se busca
con la producción de graduados en series. Y hoy hay una tendencia que es grave: mientras menos nivel el profesor, mejor, pues hay que pagarle menos. Entonces estamos en una coyuntura difícil por todos los lugares, ¿verdad? Y lo peor, con procesos de subjetivación que acompañan eso. Porque caemos en la trampa del carro del año, del consumo, y nos vamos haciendo cómplices de todo eso. O sea, uno vale por lo que uno es capaz de generar para vivir, ¿verdad? Como yo decía, cuando yo tenía 18 años, hacía mucho deporte, estaba fuerte, ¿verdad? Tenía la ilusión de que era el cuerpo. Claro, el cuerpo es importante, ya 70 años y eso, como yo digo, las fotos solo las muchachas bonitas cuando doy una conferencia. Pero la vida me enseñó que lo más importante es la comunicación, los recursos que se emplean en el acto humano y ir superando las pequeñas inseguridades que tenemos de nuestras historias. O sea, no somos vitrinas para exhibirnos. O sea, cultivar lo mejor que tenemos y no alienarnos de lo que somos capaces de producir desde el lugar en que estamos. Por eso yo le digo al estudiante: nunca tengan miedo de tomar una posición, ¿verdad? Y casi siempre cuando tomen posiciones creativas a lo mejor encuentran la oposición hasta mía si soy su profesor, porque lo nuevo tiene que ir abriendo espacio. El otro no lo critica usted porque sea malo, sino porque no lo ve, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos pensamiento colonial en América Latina, fue la crítica que yo hice. Yo siempre acostumbro a decir, metiéndome con los lacanianos que son barrocos, si Lacan hubiera nacido en Cali, no se lo hubieran leído ni los vecinos. Porque además para leerse a Lacan hay que tener una clase de paciencia, tomarse un Alka-Seltzer grande, ¿verdad? Ese barroco no hay quien se lo dispare. Pero bueno, si el tipo es francés, esto, lo otro, algo bueno debe haber dicho. Pero cuando le mandó su trabajo a Merleau-Ponty, se lo mandó a través de Lévi-Strauss, Merleau-Ponty se lo devolvió y dice: oye, el tipo puede ser un genio, pero yo no tengo tiempo para leerme esto. Entonces son cosas complicadas. Entonces por eso parece que no, la historia es anécdota, pero las anécdotas también nos dan ángulos para ver los fenómenos de la historia. Entonces, en efecto, no te respondí, no te resolví el problema, te lo aumenté, porque creo que la gestora del problema eres tú. Y ahí está el valor, ahí está la aventura. Y la intervención. Claro. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, qué bueno que se han mantenido, porque la subjetividad social de Brasil se te va vaciando el auditorio y es un momento que hay más gente aquí que allá. Entonces, a esta hora, ¿verdad? Después de un día de actividades, por los jóvenes que vinieron, que ahora les voy a dar la conferencia de nuevo. Salvo los jóvenes que vinieron, que están frescos, están en plenitud, ahora van a correr 400 metros ahí en la pista de acá. Yo creo que realmente a esta hora tener la capacidad de mantenerse aquí y estar atendiendo, yo se los agradezco, porque no es una tarea fácil. Una pregunta más. Sí, una pregunta más, ¿cómo no? Pero todo lo que empieza termina. Sí, ¿quién es usted? Buenas noches. Buenas. Profesor, para mí es un placer saludarlo. Realmente nos graduamos gracias a usted. Y es porque hemos trabajado su teoría, perspectiva que tiene usted de la teoría de la subjetividad, en especial la lectura que usted hace de las representaciones sociales, que en lo particular nos parece muy interesante, y lo realizamos precisamente alrededor de la producción subjetiva que unos jóvenes le dan alrededor del consumo de sustancias psicoactivas. Creo que eso nos ha permitido ver una brecha, y ahora desde un poco más desde lo profesional y en la práctica me permite situarme desde el asunto de las representaciones sociales que se tienen alrededor del accionar como el psicólogo, y es decir, porque me encuentro desde una organización y estoy trabajando desde el espacio socioespacial de la familia, y es precisamente porque se considera desde la subjetividad social que parte o elemento fundamental para, digamos, restablecer ese tejido social a nivel de las relaciones familiares es el vínculo familiar, es el vínculo afectivo. Yo quiero saber cuál es su opinión al respecto,
Y de pronto, ¿qué otra perspectiva tiene frente a esa representación social que nace desde la subjetividad social que se tiene en el accionar por esa rama para realmente establecer o, por decirlo así, volver a que esas familias realmente que son parte de un sector muy vulnerable de aquí de la ciudad de Cali, como que reestructuren o se pregunten o se vuelvan a restablecer ese tejido social que evidentemente por las situaciones económicas, por las posibilidades o las pocas posibilidades que ofrece este país, pues se encuentran fracturadas todas estas. Mira, uno de los problemas es que el afecto no sigue lineamientos teóricos ni racionales, se va generando en procesos de subjetivación que están en la relación misma. Y yo te diría que las familias tienen problemas en los afectos, pero yo te diría que tienen esos problemas porque no hay relaciones reales, profundas entre los miembros. Pero además una familia es una configuración, tú lo dijiste, subjetiva social, pero que está atravesada porque cada miembro de la familia participa de otros espacios de subjetividad social y por lo tanto en la familia convergen producciones subjetivas diversas que se tienen que negociar, que se tienen que reflexionar y que tenemos que trabajar con tiempo. No era la antigua terapia familiar que veía en la familia una unidad cerrada en sí misma. No, la familia está atravesada por todos los procesos de la comunidad y de una sociedad, por discursos dominantes, por representaciones. Entonces eso tú lo tienes que trabajar en el diálogo, pero en el diálogo con la familia y de los miembros de la familia entre sí. Entonces, por ejemplo, si tú ves la terapia familiar sistémica tradicional, si algo bueno nos legó, fueron muchos recursos para trabajar la familia. Por ejemplo, Minuchin, tú lo lees y vas a encontrar recursos que no lo tienes que trabajar como lo trabajaba Minuchin. Minuchin todavía pensaba en la familia orientada a un tipo de equilibrio, pero él tiene un repertorio de acciones, lo que yo llamo acciones terapéuticas, que facilitan mucho los desdobramientos en procesos dialógicos. Entonces, tú metida en la esfera familiar, lo primero que tenemos que romper son los estereotipos creados por las dificultades de relación. O sea, si nosotros no tuviéramos una relación buena, Omar tendría un estereotipo de mí y yo uno de él, y eso crea una barrera. Entonces, las barreras hay que desintoxicarlas, tienes que trabajar eso. Eso es un curso dentro de los procesos de intervención. Comprende los procesos de subjetivación que se dan al interior de la familia, los efectos colaterales que tienen y cómo se deben trabajar desde los propios miembros de la familia, ¿verdad? Porque tú generas temas. O sea, hay un psicólogo muy bueno comunitario en Brasil, que es Barreto, que trabaja la comunidad como espacio. Es muy interesante porque es un tipo que es famoso en el nordeste brasileiro y tiene varias clases sociales. Entonces, por ejemplo, él toma una señora negra doméstica y una señora blanca burguesa llena de joyas y que se den la mano y cierren los ojos. Y de pronto la señora burguesa se echa a llorar y dice que hacía tiempo que no sentía un ser humano así. Entonces, son recursos que favorecen ¿qué? Procesos de subjetivación, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos que facilitar eso. Hay un ejemplo muy importante de la subjetividad, para yo mostrar por qué la subjetividad es una condición objetiva de la existencia humana. Todos sabemos que nos vamos a morir. Quien viva pensando en eso hay que llevarlo al psiquiatra. Entonces nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Es una producción subjetiva, sana, de desarrollo, que nos permite vivir, ¿verdad? Porque si no, no podríamos vivir. Lo mismo pasa, tú no te puedes ubicar en las barreras que ellos explicitan cuando tú estás metida en la dinámica familiar. Tú te tienes que ubicar en qué recursos tú puedes usar para que ellos se sientan de forma recíproca y trabajar eso y empezar
a reconstruir una familia de una forma diferente, pero no eres tú la que va a dar la receta. Tú vas a traer desafíos. La familia tiene que pensar, la familia tiene que posicionarse y la familia se va reconfigurando en sus procesos relacionales. Pero te voy a decir, la familia es como un ser humano, cualquiera de nosotros entra en crisis, cualquier familia entra en crisis, porque las familias tienen configuraciones que son hegemónicas y de pronto una familia religiosa, conservadora, la hija estudia psicología, tiene un profesor iconoclasta y la hija empieza a ser un factor de contradicciones que la familia tiene que aprender a vivir una nueva dimensión o la familia entra en crisis. Pero las crisis pueden ser crisis del desarrollo o pueden ser crisis que generen un malestar que exigen la intervención. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo no? Ha sido un gusto estar con ustedes. No, nada, es la retomada de un diálogo. Esperamos continuar el año que viene con Albertina y Fernando como profesores de nuestra maestría. Entonces, muchas gracias por su presencia. Te voy a tomar la palabra.